Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, mi, si se le escucha. Buenas tardes, ¿Se me Miss. escucha? Ahí estoy. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy día sufriendo con la conectividad. Los que tienen el servicio Movistar, seguramente han pasado lo mismo que yo. Han estado sin señal, sin red, seguramente, ¿no? Con dificultad, los que han estado con el servicio de Movistar. Bueno, ya la red se ha estabilizado, espero que no haya ninguna dificultad con la conectividad. Así que ya estamos todos ahora sí para iniciar nuestra clase, la semana número 6. Qué rápido, chicos. Vamos a ver la segunda parte de la escritura, veremos lo que es acentuación, básicamente, la tilde diacrítica, la tilde en las palabras polisílabas. Es un tema que ustedes dominan y que han seguramente practicado durante varios años, ¿no? En el colegio, bueno, y en otros cursos que puedan haber recibido. Así que chicos, vamos a iniciar con ello. Quiero que me confirmen si pueden observar, por favor, la pantalla. Sí se ve, Miss. ¿Sí? Sí Ya, se ve, perfecto. Miss. Ya, entonces yo no me distraigo con la cámara y voy a ahora a empezar. Bien, estamos en la semana 6 recordando sobre el acento. La semana pasada vimos los fonemas, bueno, la escritura, la relación que había entre el fonema y la letra, ¿no es cierto? Pero anteriormente hemos trabajado la, los fonemas suprasegmentales y vimos sobre el acento, ¿no es cierto? Entonces, cuando veíamos ese tema, eh, las al momento de pronunciarlas, una fuerza de voz, ¿no? Que recaía muchas veces en una sílaba. Esa sílaba que vamos a conocer era la sílaba tónica, ¿no? Frente a las otras que eran las átonas. Entonces tenemos el acento. Nos dice que este acento prosódico hace referencia a la fuerza de voz con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. La sílaba con acento prosódico es la que tiene mayor relevancia en cuanto al sonido. Podemos señalar que palabra, por ejemplo, o, al pronunciar recae en una sílaba, ¿no? En una unidad cuyo núcleo siempre es la vocal, ¿no? Y va acompañado de las consonantes, muchas veces. Entonces, al pronunciar honradez, recae en esta sílaba que es la última, ¿no? A esta sílaba la vamos a conocer como sílaba tónica. Y las que tienen menor fuerza de voz al pronunciarla serán las sílabas átonas, ¿no? On y ra. Entonces, la sílaba tónica tiene un tono más alto que las demás, que las demás. En el caso de azúcar, al pronunciar recae en la penúltima sílaba, esta es su sílaba tónica y las demás son átonas, carecen de un acento prosódico o de intensidad, ¿no? Muchas veces esa sílaba tónica va a ir tildada siempre y cuando se someta a las reglas generales de tildación, ¿no? Hay una clasificación que van a tener las palabras polisílabas, es decir, aquellas palabras que tienen más de una sílaba. Esa clasificación va a ser de acuerdo a la ubicación donde se encuentra la sílaba tónica, es decir, la que tiene mayor fuerza de voz. Se va a clasificar en palabras entonces agudas, en palabras graves, en palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Es una clasificación, repito, en las palabras polisílabas, ¿no? Polisílabas.
Esto indica entonces que debe de haber más de una sílaba. Clase de palabra según solo en ese grupo de palabras. Entonces, cuando hablamos de palabras agudas, estamos ubicándolas en el último lugar, en la última sílaba, siempre de derecha a izquierda. Este último lugar es donde se va a encontrar la fuerza de voz, ¿no? Lleva el acento justamente en esa ubicación. Por eso nos dice el lugar que ocupa la sílaba tónica. La fuerza de voz recae en esta última sílaba. Entonces, cuando digo, por ejemplo, sustentó, al pronunciar recae en la última sílaba. Esa es la mayor fuerza. O rapidez en la última. Cuando avanza una posición, nos encontramos en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Al pronunciar recae justamente en ese lugar. Árbol, árbol. Acá elevo. Examen, examen. Esta sílaba. Entonces, última, penúltima. Habrá entonces algunas que se han tildado y otras que no. ¿De qué dependerá? Dependerá de las reglas de tildación que ahora vamos a conocer. En qué caso podemos tildar las palabras agudas, en qué caso podemos tildar las palabras graves. Acá solamente estamos ubicando el lugar que ocupa la sílaba tónica. Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Cuando decimos, por ejemplo, promételo, promételo. Entonces, la sílaba me tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Y las palabras sobresdrújulas tienen la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima. También se le dice tras antepenúltima sílaba. Tenemos, por ejemplo, remíteselo, remíteselo, recae en esta, que se ubica antes de la antepenúltima sílaba, es decir, antes de las esdrújulas, ¿no? Que tienen la fuerza de voz ahí. Entonces, según la ubicación de la sílaba tónica o según el lugar que ocupe, las palabras polisílabas se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos ahora a conocer estas reglas. Hasta ahí, chicos, ¿se está entendiendo? Sí, Miss, todo claro. Todo claro. Bien. Eso también, por favor, chicos, siempre confirmándome si yo me dejo entender y si tengo que hacer un alto, me dicen, por favor, ¿ya? A ver, tenemos las reglas. Ya sabemos que esta clasificación solo se da en las palabras polisílabas, ¿ya? La regla general de acentuación gráfica nos dice que las palabras polisílabas, ¿sí?, que atienden a las reglas siguientes. Se le conoce como palabras agudas u oxítonas, que es otro término. Palabras, primero, cuando presentan la mayor fuerza de voz última, en la última sílaba. Siempre en esta posición se ubica. Ese es el primer paso que tenemos, la sílaba tónica. El segundo es saber cuándo debo de tildar y cuándo no. Así que la regla me dice que se tildan siempre que vaya a terminar en consonante N, en consonante S o también en vocal. Solo si terminan en esas tres
puedo tildar las palabras agudas. Comprobemos. Guachimán. Al pronunciar, guachimán tiene 3 sílabas, recae la mayor. Y ahora me fijo que man va a terminar en consonante N. ¿Ven? Ahí está, la N. Y me dice que si puedo tildar, si terminaba en N, tildar. Entonces, por esa razón, guachimán está tildada. Si pronuncio bypass, la fuerza de voz está en paz. Terminación S. Entonces, ya sé que puedo también tildar, porque la regla me dice que tanto N o S puedo tildar. ¿Ven? Planeé, planeé. Hemos aprendido la secuencia de vocales, ¿no? Cuando tengo 2 vocales abiertas, parar porque se produce un hiato. El hiato es el hiato simple. Entonces yo tengo 3 sílabas por esa razón. Planeé. Al pronunciar, recae en la última sílaba. Esta última sílaba está formada únicamente por una vocal. Y la regla me dice que también puedo tildar si termina en vocal la palabra aguda. Entonces ahí están los 3 casos en que puedo tildar. Lo mismo sucederá con contribuí, tiene la mayor fuerza de voz en la última, samurai también en la última. Solo que hay una secuencia de vocales y se ha tildado en la última, en el caso de contribuí, en la I, se mantiene el dictongo, y en samurai, no digo samurai, sino samurai, recae en la vocal abierta, se tilda porque termina en vocal. Así que también se mantuvo el dictongo. Entonces, como palabras agudas, tengo que fijarme en estas características, ¿no? Hay agudas que no van a llevar tilde, ¿no? Entonces, podríamos, dice, no se tildan si terminan en Y en un grupo consonante. Pero, por ejemplo, yo podría decir, a ver, cordel, cordel. Esta palabra la voy a separar en sílabas y digo cordel, ¿no es cierto? Tiene la mayor fuerza de voz, tiene la mayor fuerza de voz en la última, cordel. Ahí. Ahora me fijo en qué termina. Termino en L. La regla dice que no puedo tildar porque termino en L. Solo se tilda si es NS o un vocal. Entonces, es una palabra aguda por la ubicación de la sílaba tónica, pero que no lleva tilde. ¿Ok? Ahora, también no llevan tilde cuando terminan en un grupo consonántico. ¿Qué es un grupo consonántico? Es una secuencia de 2 consonantes que vamos a hallar en cualquier combinación. Pero si se ubica en la última sílaba, por lo tanto va a estar en la sílaba que clasifica la palabra como aguda, entonces la regla dice que yo no puedo tildar. Sucede, por ejemplo, en la palabra tic-tac, que cae en esta última sílaba. Pero usted mira, profesora, pero no terminó en S y la regla dice que sí lo debo de tildar porque está la S al final. Claro, podríamos pensar eso. Pero aquí hay algo más. Esta S tiene otra consonante que le antecede aquí. ¿Ven? Ahí. La C y la S. A esto lo llamo grupo consonántico. Una secuencia de consonantes. Entonces, cuando eso suceda, a pesar de que la última sea la S, no puedo tildar si antes le precede otra consonante. ¿Ok? Entonces,
Por eso tic-tac no se tilda. Lo mismo sucede con Robox. No digo Robox, sino Robox. Se cae en la última sílaba. Robox, ¿no? Entonces, al pronunciar Robox, tengo una secuencia de consonantes. T y S. No puedo tildar. O minigolf, la última sílaba, igual es aguda porque la mayor fuerza está en la última, pero hay una secuencia de consonantes. No puedo tildar. Ese es el caso de grupo consonántico. Bueno, la Y al final de palabra tiene sonido vocálico, ¿no? Pero por la escritura está como consonante. Así que no se puede tildar, ¿no? Sobre esa I. Es spray, Uruguay, ¿no? No se tilda estas palabras. ¿Ok? Entonces hemos recordado las palabras agudas, ¿no? Lo que es nuevo entonces sería el caso de los grupos consonánticos. Allí no debe de llevar tilde. ¿Ok? Esa es la regla. Grupo consonántico no se tilda. Pasamos a las palabras graves. Graves o llanas, también se les dice paroxítonas. Paroxítonas. Y estas palabras tienen la mayor fuerza de voz, ya lo habíamos visto, en en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Avanzó una posición más. Entonces, basta que tenga la mayor fuerza de voz allí para que se puedan tildar. Hay muchas palabras graves en el español, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir sala, puedo decir chocolate. Y vamos a separar estas palabras y voy a segmentarlo de esta manera, ¿no? A ver, una más pequeña. Voy a poner, decir esto. Ya, esta, recordaron. Por la ubicación de la sílaba tónica, estas palabras, al decir sala, recaen en esta sílaba, sa, ¿cierto? Sala. Al pronunciar recordaron, yo tengo también la fuerza de voz en da, recordaron. Ya ubiqué la mayor fuerza de voz en las palabras. Ahora me voy a fijar cuándo debo de tildar. Observemos, se tildan siempre que no terminen en NS vocal. Quiere decir que se pueden tildar cuando terminan en cualquier consonante, menos NS o vocal. Entonces, cuando terminan en cualquier consonante, menos las anteriores, ¿no? Entonces, esto otra forma de decirlo, ¿no? Cuando terminan en cualquier consonante menos NS o en vocal. Por eso dice, se tildan siempre que no terminen. Ese siempre que no terminen a veces los puede confundir, ¿no? Entonces, cuando terminan en cualquier consonante, pero menos NS vocal, se van a tildar. ¿Ya está?
Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos S o vocal, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Cuando yo pronuncié sala, la palabra sala terminaba en vocal. La terminación de la palabra es en vocal. A. Por eso no se tilda esta palabra grave, porque terminó en vocal. Recordaron, recordaron. La sílaba tónica es correcta, la penúltima es una palabra grave, pero no llevará tilde, ¿por qué? Porque terminó en consonante N, en esta N. Y la regla dice que no puedo menos N, ese vocal, no se tilda. Acá está, N, está la E, no se tilda. Entonces, por esa razón, recordaron, no lleva tilde. Veamos los demás casos. Fénix, sílaba tónica, fe, es la penúltima sílaba. Terminó en X. X es cualquier consonante, ¿ves? Cualquier consonante. Entonces, esta X permite que yo pueda tildar la palabra. ¿Ven? Lápiz. Recae es la penúltima, termina en Z, así que la regla me dice que sí puedo tildar, porque no es ni N ni S. Indócil. Indócil. Terminó en L, que es una consonante que no es ni N ni S, así que puedo tildar. Pullover. Pullover. Terminó en R y puedo tildar. ¿Ven? Requiem. Terminó en M y la regla me dice que sí puedo tildar. ¿Ya? Hasta ahí está claro, chicos. Fíjense todo, le estoy poniendo un visto porque la terminación me indica que sí puedo tildar. Es una consonante que no es ni N ni S. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta, chicos? Ahora, también la regla me dice que sí puedo tildar cuando termine en un grupo consonántico, lo contrario a las agudas. Estas sí pueden tildarse. Observen, sí por, tiene la mayor fuerza de voz en sí. ¿Dónde está la secuencia? Aquí, en la R y en la G. Esta secuencia, está bien, esta secuencia sí permite que lleve tilde. Las graves sí lo permiten. En cambio, las agudas no, no se tilda. ¿Ven? Entonces sí se tilda porque terminó en secuencia consonante. Lo mismo en tríceps. Tríceps. Termina la secuencia consonántica pes. ¿Ven? Forceps. En for se tildó porque hay secuencia consonántica pes. Claren. La secuencia consonántica ns. También me permite tildar si termina en Y. Jockey. Yo, gay. Está la Y. ¿Ven? Entonces, ya tienen ustedes cuándo deben de tildar estas palabras. Voy a subrayar. Espérense con. Ya. Hasta ahí, en agudas y graves, chicos, ¿está claro? Sí, Una todo claro, Miss. observación. Pero ahorita viene la práctica. Ahorita viene la práctica. Vamos recordando estas reglas básicas, ¿no?
Ahora pasamos a las esdrújulas. Las esdrújulas son más... ¿Por qué? Porque estas, estas palabras se les conoce también como proparoxítonas y tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima. Avanzó una posición. Última, penúltima, antepenúltima. Las esdrújulas tienen una característica. Todas, sin excepción, se tilan. Todas se van a tilar. Tenemos palabras como indómito, antepenúltima, automáticamente se tila. Ya acá no veo en qué termina, no. Simplemente tila. Sándwich, sándwich, antepenúltima la fuerza de voz, tilo. También vamos a encontrar esdrújulas donde haya secuencia de vocales y tengo que simplemente hacer la separación correcta de acuerdo a esa secuencia. Si yo tengo zoólogo, yo encuentro que la O está al lado de otra O. Son dos vocales abiertas. A esto se le llama hiato simple. Entonces forman sílabas separadas, ¿no? Diferentes. Al pronunciar zoólogo, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz es la O. Esta O. Entonces, esta es la antepenúltima y lleva ti. Lo mismo pasa con friísimo. En friísimo se encontró la I con otra I. Ambas son vocales cerradas, pero son iguales. La regla dice que cuando hay dos vocales iguales, cerradas iguales, deben de formar sílabas diferentes. Por eso que la I se separó, friísimo. Y es esta, la I, la que tiene la sílaba tónica. Por eso lleva tilde, ¿no? También podemos encontrar otra secuencia de vocales, como cuídate, donde está la U y la I, que son dos vocales cerradas diferentes. Por lo tanto, hay un diptongo. Al recaer en la sílaba, que es la antepenúltima, debe someterse a la tilación y tildo sobre la vocal I. Es lo mismo que sucede si yo dijera, por ejemplo, diálogo, ¿no? Diálogo, voy a separarlo de esta manera, ¿no? Puede pronunciarse obviamente de otra forma, diálogo, dialogó, diálogo. Pero si yo lo pronuncio como una esdrújula, la fuerza de voz está aquí, en ya. Esta palabra, por ejemplo, voy a borrar la tilde para subrayarla mejor. Al pronunciar, digo diálogo, voy a tildar sobre la A porque es donde recae la mayor fuerza. No es diálogo, sino diálogo. Es una esdrújula y se tilda sobre la vocal abierta. Acá hay un diptongo, por ejemplo. ¿Sí? Si yo dijera diálogo, sería una aguda, tildada. Si digo diálogo, sería una grave y no debo de tildar porque termino en vocal. ¿Sí? Importante es reconocer la mayor fuerza de voz primero. Ya. Ahora faltan las sobresdrújulas, ¿no? No le puse las sobresdrújulas. Cuenta, ya. Voy a ponerles acá antes de este ejercicio. Por aquí, acá. Cuando hablábamos de la sobresdrújula, voy a regresar por aquí, era aquella que tenía la mayor fuerza de voz en la
sílaba que se encuentra antes del antepenúltimo. Por eso le dice tras antepenúltima sílaba. Remíteselo. Aquí en las sobresdrújulas se forman con verbos y pronombres. Entonces voy a encontrar palabras, por ejemplo, como cómpraselo, el verbo comprar, pero agrego pronombres personales como se y lo, ¿no? Se es un pronombre, lo es otro. Al momento de pronunciar esta palabra, yo voy a enfatizar en la sílaba con, ¿no? Al separarla así, entonces voy a enfatizar en la sílaba con. Cómpraselo, no digo compráselo, compráselo, ni compráselo, sino cómpraselo. Ahí está la mayor fuerza. Con. Y con se ubica esta sílaba antes de la antepenúltima, o sea, tras antepenúltima sílaba. Por regla general, las palabras sobre esdrújula, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde. Siempre se tilda. Siempre se tilda. ¿Ya? Esa sería la última clase de palabra que le faltaría. ¿Ok? Ahora sí, están las cuatro agudas, repetimos, mayor fuerza de voz en la última, se tilda cuando terminan en consonante N, S o en vocal. No se tilda si hay una secuencia consonántica, ni cuando termina en Y. En el caso de las palabras graves, tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se última sílaba, por regla general también llevan tildes siempre. Las palabras sobre esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. Por regla general también siempre llevarán tilde. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar, les voy a anotar en este ejercicio número 1. ¿Ya? A ver, chicos, van a trabajar. Voy a apagar un poquito el micrófono para que puedan ustedes tomarse unos breves minutos para resolver. Las palabras las pueden compartir por el chat. ¿Ya? Voy a agregar el cuadro.
A ver, chicos, disculpen que lo había cerrado el PPT anterior porque ya les había agregado esta diapositiva que faltaba sobre las palabras sobre esdrújulas, también llamadas superproparoxítonas. Ahí tienen varios ejemplos, compárteselo, díganoslo, recítennoslos, véndesela, quítenmela, donde recae justamente en la sílaba que se encuentra antes del antepenúltimo o tras antepenúltima sílaba y que se tildaban siempre, ¿ya? Eso faltaba. Ahora sí pueden continuar con la tilación, que ya vamos a revisar. A ver, chicos. ¿Ya está, chicos? A ver, vamos tildando entonces. A ver, la primera. ¿Me están escuchando, no, chicos? Por favor, me dicen. ¿Está bien el audio? A ver, empezamos con la primera palabra. La primera palabra decía táctil. A tildar eso. Rojo. Ya. Entonces, táctil es una palabra grave que termina en L y se tilda en la A, ¿no? Táctil. Dos, rapidez. Rapidez. Señalando la sílaba tónica. Rapidez, sílaba tónica en des. No lleva tilde porque terminó en Z, ¿no? Poblaron. Poblaron. Palabra grave que termina en N tampoco debe de tildarse, ¿no? A ver, la cuarta palabra, díganme si lleva o no lleva tilde. Escríbanlo, por favor, chicos, en el chat. Ujú. Teresa, cuádriceps, como esdrújula entonces. ¿Alguien más? A ver, ¿qué dicen?
está bien, ¿no? Entonces será cuádriceps. Y llevaba tilde en la A por ser esdrújula, simplemente. La siguiente palabra. Óiganme, óiganme. Acá veo una secuencia de vocales. Se mantiene junto porque hay dictongo. Hoy, no digo oigan, ¿no? Sino oigan. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Allí. Y al pronunciar, entonces, esta palabra, se mantiene la unión de dos vocales, pero se ubican en la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. Y como tal, debe de tilarse. Tila sobre la vocal abierta para mantener el dictongo. Entonces, si le pongo la I, se separaría, ¿no? O ígame, no es así. Siguiente palabra, construido. Construí. ¿Bien? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cómo se tilda o no se tilda? Llevaría tilde porque la palabra se pronuncia como una grave, ¿no? Entonces sería inconsútil. Entonces lleva tilde en su. Las siguientes, tuiteen. Tuiteen, tuite, acá está la mayor fuerza de voz en esa sílaba. La E con la S se separa por el hiato simple. Se convierte en grave terminada en N. No lleva tilde. Siguiente, hámster. Hámster. Palabra grave que termina en R. Puedo tildar, ¿no? Puedo tildar en la A. Ya está. Pila. Siguiente. Tengo ávaro o avaro. ¿Cómo se dice? ¿Avaro o avaro? Ávaro. Ajá, avaro, avaro, avaro. A veces lo pronunciamos como esdrújula, pero es grave. Grave que termina en vocal, no lleva tilde. No lleva tilde. Siguiente. Zoónimo, zoónimo. Lleva la mayor fuerza de voz aquí. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces es esdrújula, que siempre llevan tilde.
Siguiente. Récords. Récords. Palabra grave que termine en una secuencia de vocales. ¿Qué dice la regla? Que sí puedo tildar. Sí puedo tildar. Sí puedo tildar. Ahí está. Cáliz. Vamos a subrayar. Ya se van a su descanso. Cáliz. Se cae en K. Entonces tiene la mayor fuerza de voz allí. Perdiz. Perdiz. Palabra aguda que termina en Z no lleva tilde. Asignándomelo. Asignándomelo. Palabra sobre esdrújula está antes de la antepenúltima y lleva tilde siempre. Voucher. Voucher. Aquí está la sílaba tónica, palabra grave que termina en R, puedo tildar, pero se tilda sobre la vocal A para mantener el dictongo también, ¿no? Pídemelo. Pídemelo. Otra palabra sobre esdrújula que lleva tilde. Ómnibus. Ómnibus. Palabra esdrújula lleva tilde. Carácter. Carácter. Palabra grave que no lleva tilde por terminar en N, en R. Ítems. Ítems. Palabra grave que termina en una secuencia de consonantes M y S y debo de tildar. Jockeys. Jockeys. Palabra grave que termina en S. Allí debería tildar. Jockeys. No, ¿no? ¿Qué más? A ver, régimen. Tilde en la E, en la Régimen. primera E. En la E. Regímenes. Acá en la I. Tengo gravamen. Va, no lleva. En cambio, gravámenes, sí. Ser esdrújula. Modem. Mo. Lleva tilde. Y finalmente, complox. Al final. ¿No? Complox. Aguda que no lleva tilde. Bien, chicos. Vamos a quedarnos allí. Ya me pasé 2 minutos, ¿no? De su receso y volvemos en unos instantes. Ya chicos, pago el micrófono y cuando vayan conectados ya vamos a empezar. ¿Ya? Nos quedamos ahí. Bien chicos, ya estamos de regreso. A ver, se conectan todos nuevamente. Ahora vamos a la segunda parte, después de haber trabajado las reglas en las palabras polisílabas, donde se tomaba en cuenta la ubicación de la sílaba tónica, es decir, aquella que tiene la mayor fuerza de voz, y clasificamos a las palabras en agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿no? Ahora vamos a conocer cómo es la acentuación en otras palabras llamadas monosílabas. Estas palabras monosílabas, mono indica que es uno, una sílaba. Los monosílabos son palabras que están compuestas por una única sílaba. Estos se escriben sin tildes, salvo en los casos de tilde diacrítica. Claro, por regla general, los monosílabos no llevan tilde, pero pueden haber casos especiales donde el monosílabo se diferencia de otro
aplicando esta tilde diacrítica, la tilde especial. Entonces, hay palabras como estos monosílabos, que muchas veces tildan. Por ejemplo, el caso de fe. ¿Cuántas veces han visto letreros donde fe le colocan tilde, por ejemplo, y no lleva? Otro es el pronombre ti, que también suelen tildar y lo confunden con mi. No es así, ¿no es cierto? Entonces, ti nos lleva tilde. Los verbos también, ¿no? Verbos, por ejemplo, como ve, vi, vio, ¿no? Fui, fue, no deben de tildarse. Pie, guión constituyen monosílabos, se forman únicamente por una sílaba y cumplen una sola función. Huí, ruin, di, dio, seis, pez, ¿no? Pan, mes, guión, truán, también son monosílabos y de tildar. ¿No? Tenemos acentuación gráfica de las palabras en acentual. Ustedes saben que los hiatos se dan cuando el acentual, cuando una vocal cerrada se vuelve más fuerte, entonces se dice tónica, y automáticamente lleva tilde cuando está al lado de una vocal abierta. Entonces, una vocal abierta más una cerrada tónica se separa, o una cerrada tónica más una vocal abierta se separa. Y llevan tilde, dice, el margen de las reglas generales. Entonces, por ejemplo, si yo digo raíz, al pronunciar no digo raíz, sino raíz. Al encontrarse estas dos vocales, la A y la I tónica, esta I debe de tildarse al margen de que al momento de ubicar la sílaba tónica, que sería esta, por ejemplo, is, se convierte en una palabra aguda, ¿no? Pero sabemos bien que las agudas que terminan en Z no deben de tildarse. ¿Por qué se ha tildado? Se ha tildado porque aparece un hiato acentual. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Lo mismo sucedió con Raúl. No digo Raúl, sino Raúl. Raúl. Entonces, ul tiene la mayor fuerza de voz. Oír, ir, ¿no? Como agudas. Pero, ¿dónde la ruptura se produce entre las vocales que vemos? ¿Eh? Ahí hay el hiato acentual. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir esta ficha. Entonces, por ejemplo, vamos a observar que lo mismo sucede con las palabras graves, ¿no? Las palabras graves también puede haber secuencia de vocales y puede estar presente el hiato acentual. Y ese hiato acentual va a tener una separación entre ellas y recae justo en la ubicación de la sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, Aida. La fuerza de voz está en la ahí, entre la A abierta y la cerrada. Vaído en I, reían en I. Entonces, los hiatos acentuales se van a separar las vocales que corresponden, ¿no? Abierta más una cerrada tónica o viceversa. Hay también presencia de estas secuencias en la sílaba que es la antepenúltima para que sean esdrújulas. Medíamos, ahí está, en di. Vehículos, reíamos. Entonces la secuencia de vocales está allí, ¿no? Luego en las sobresdrújulas tenemos que la fuerza de voz recae antes de la antepenúltima. Aquí en lo que está en rojito, recuerden, son los
Entonces la fuerza de voz recae en vi, en vi, enoslo, hácelo, pro, y. Entonces, lo que estamos observando, chicos, es que la secuencia de vocales, esas vocales que están resaltadas, se separan porque hay una ruptura. La vocal cerrada es la que tiene fuerza de voz. Pero al separarlas, la sílaba tónica se ubica en la posición donde clasificamos tanto las agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este cuadro? Ese es para enfatizar lo anterior. A ver, ¿ninguna, chicos? Ya. Ahora vamos a ver, seguimos con lo que señalamos en las palabras monosílabas, aquellas que están formadas por una sílaba y que no deben de tildarse, salvo casos de la tilde diacrítica. ¿Y cuáles son esos casos de la tilde diacrítica? Por aquí. Vamos a empezar con los primeros casos. A ver, una tilde diacrítica permite diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Además, distingue, dice, monosílabos tónicos de átomos. Por ejemplo, el monosílabo el. Fíjense bien. El, tildado, el tildado, es un pronombre personal. Pronombre reemplaza una palabra. Por ejemplo, él me habló de ti. Él reemplaza a la tercera persona y va con tilde. ¿Ven? En cambio, cuando es un determinante, es un artículo, es un determinante artículo que señala el género masculino. Por ejemplo, va a estar antes siempre de un sustantivo. El libro. Él habla del libro en el mismo género. El niño. Él señala niño, ¿no? En el mismo género masculino. Entonces vemos que hay una diferencia entre ambos monosílabos. Los dos tienen una sola sílaba, pero se coloca la tilde diacrítica, esta tilde, cuando es un pronombre. ¿Ya? También está tú. A ver, tú va con tilde cuando es un pronombre personal que reemplaza a la segunda persona. Tú eres responsable. Tú eres o tú estudias mucho. Pues ahí tú va en concordancia siempre con el verbo, ¿no? Tú y yo. Tú y yo. Es también un pronombre. Segunda persona tú y primera persona yo. Allí va con tilde. Cuando es un determinante, recuerde que los determinantes siempre anteceden algún sustantivo. Por ejemplo, tu libro indica pertenencia, posesión, ¿no? Entonces, ese tú nos llevará a tilde. ¿Qué otro ejemplo puedo poner? De repente, tu celular, tu idea, ¿no? Tu lapicero, tu cuaderno, tu maestro, etc. En esos casos nos llevarán tilde. Pasamos ahora a mí. A ver, mí. ¿Cuándo lleva tilde mí? Mí tiene varios casos, chicos, que van a tildarse. Miren, uno de ellos va a ser cuando es un pronombre, perdón, el mí se va a tildar cuando es un pronombre personal. Reemplaza a la primera persona. Mí. Esto es para mí. A mí me gusta el fútbol. Mí lleva tilde, ¿no? Pero vamos a encontrar que ese otro mí no se tilda en dos casos. Cuando, por ejemplo, este mí es un posesivo, un determinante posesivo, no lleva tilde.
Mi celular. ¿Se acuerdan del tú anterior? Igual, pero es la primera persona. Mi celular, mi idea, mi amigo, ¿no? Tampoco cuando es una nota musical. Ustedes han estudiado las notas musicales, van a ser do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Esas notas musicales van a ser también, o estarían dentro de este grupo de los monosílabos. No llevan tilde. Cuando es nota musical, no se tiene. Entonces, este mi en contraste con el anterior como pronombre. Sí, sí, como, como pronombre también reemplazará a la tercera persona. A ver, acuérdense de esto. Voy a agrandarlo. Cuando yo digo, el yo, que es la primera persona, le corresponde mi y la. Tú te corresponde el pronombre ti, el cual no lleva tilde. A él o a ella le corresponde el pronombre sí. Estos pronombres reemplazan a esas personas gramaticales. ¿Ya? Reemplazan a esas personas gramaticales. O por aquí para que se acuerden. Entonces hemos visto el mi y lado, pronombre personal que reemplaza a la primera. Tú es el ti, el cual no lleva tilde diacrítica, nunca se tilda. Y él o ella, que es la tercera persona, se utiliza este sí que acabo de mencionar. Este sí. Ay, perdón. De borrar. Ya. Este sí que estamos viendo ahora. Pronombre personal. Ya saben por qué. Él solo piensa en sí mismo, ¿ven? Él sí mismo. Si hubiera sido ella, también igual es sí. Ella solo piensa en sí misma. Sí lleva a ti, cuando es pronombre. Cuando es una afirmación, un adverbio de afirmación, ese es el que más usamos. Sí, hoy hizo mucho frío. Va contigo. O como un nombre, un sustantivo que expresa aprobación o asentimiento. A Ana le dio el sí. Ahí ven el artículo que le antecede a la palabra sí. Se convierte entonces en un sustantivo. O el título que ustedes conocen de la obra, ¿no? El sí de las niñas. Ese sí va contigo. Entonces ven que hay varios casos. ¿Cuándo no lleva tilde sí? Sí no lleva tilde cuando es una conjunción. Estas son clases de palabras que las vamos a ir estudiando cada semana, chicos. Entonces, sí va a ser una conjunción, ya sea condicional o completiva. Por ejemplo, acá hay una condición. Si tomas leche, crecerás. Esta es la condición. Sí, es una conjunción condicional. Entonces, cuando es conjunción, ya sea condicional o completiva. ¿Mm? Entonces, el primer caso es una condición. En el segundo es una completiva. Pregúntale si desea leche. Pregúntale esto. Este sí, completa al verbo. Es una completiva. ¿Ven? No llevará tampoco tilde. Y acá hay que tomar en cuenta en este último caso. Fíjense que también sí es un sustantivo. Pero, profesor, acá hay un sustantivo y acá también hay otro. Ah, sí. Pero el sustantivo, cuando no se tilda, es cuando se refiere a la nota musical, igual que acá en mí, ¿no? Como nota musical es el sustantivo, no lleva tilde. Pero en cambio en el otro caso sí lleva porque expresa una aprobación, ¿sí? Un asentimiento, el sí. Ganó el sí en el referéndum, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ven la diferencia, no?
Hasta ahí, chicos, hago un alto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Eh? ¿Ninguna? ¿Están comprendiendo, hijos? Sí, sí me hizo claro. Ya, muy bien. Ahora entonces continúo porque quiero que hagan los ejercicios también, las preguntas de la separata. A ver, pasamos ahora al C, al D, al C y al T. Otros monosílabos. El primer caso de lleva tilde cuando proviene del verbo dar, ¿no? De su mejor esfuerzo o de la respuesta correcta, ¿no? De, viene del verbo dar. Va contigo. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es una preposición o la letra D. La escritura de la letra D, de la consonante D. El hijo de Luis es abogado. Aquí es un nexo, una preposición, ¿no? El libro de lenguaje es un nexo, no lleva tilde. O si se refiere a la letra, bordó la letra D en el pan. D, la letra D, la escritura. Sería incorrecto si solamente lo dejara con la consonante. Es DE la escritura de la letra. No lleva tilde. C, se lleva tilde cuando se refiere al verbo dar, perdón, al verbo ser o saber. Por ejemplo, sé solidario. Viene del verbo ser, que lo seas, ¿no? Sé solidaria, ser responsable, sé un buen hijo, ¿no? Ahí proviene de ser. Pero también lleva tilde si proviene del verbo saber. No sé tu nombre. No sé la verdad. O sé lo que sucedió el verano pasado. Está la película, ¿no? Entonces, sé de saber. Lleva tilde. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando sé actúa como un pronombre, ya sea la tercera persona del singular o del plural. Rosita se peina el cabello. Se peina. ¿Quién se peina? Ella. Ese se representa a Rosita, ¿no? O ellos se respetan mutuamente. Entonces ese se reemplaza o se refiere a ellos, ¿no? A ellos. Te. Te llevará tilde cuando se refiere al nombre, al sustantivo referido a la planta, a la bebida o infusión, ¿no? ¿Te gusta el té verde? ¿Quieres té o café? Entonces ahí va con ti. Cuando es un pronombre, te no lleva tilde y reemplaza a la segunda persona. Por ejemplo, te lo envía por correo. ¿A quién se está refiriendo? A ti, ¿no? Que a ti te envió es. Entonces yo te envié es. Te reemplaza a la segunda persona. También se refiere a la letra, igual que D, ¿no? A la letra T. Así es su letra T, entonces es la escritura y no lleva tilde. Tenemos ahora a más. Más también tiene casos en los que vamos a encontrarlo como adverbio, también referido al signo matemático. Por ejemplo, Alex corre más rápido que tu perro. Más a rápido. O corre más. Más. Ahí también es adverbio. Puede ser un sustantivo cuando decimos coloqué el más entre las cifras. O un cuantificador, ¿no? También. ¿No? Tiene más canas, por ejemplo. Determinante cuantificador. Ahí va con tilde. Cuando es una conjunción únicamente, que se puede reemplazar por pero, porque es una conjunción adversativa, se le conoce porque indica oposición, ese más no lleva tilde. Te llamé, mas no contestaste. Es igual a decir te llamé, pero no contestaste. ¿Sí? Es una conjunción equivalente a pero, una conjunción llamada, repito, adversativa. Hasta ahí digamos esos monosílabos. Y ahora vamos a ver el caso de aún, que puede estar como monosílabo porque forma una sola sílaba, o puede separarse aún cuando esta lleva tilde en la U, aún, ¿no? Es dos sílabas. Tenemos lo siguiente, dice. El adverbio aún
o aún puede pronunciarse en español como una palabra tónica con hiato o como una palabra átona con diptongo. Es tónico y debe de escribirse con tilde cuando puede sustituirse por todavía. O sea, aquí la clave es que aún con tilde se reemplaza por todavía. Tiene un valor temporal, denota la continuidad o persistencia de una situación. Aún no ha terminado de leer el libro. Todavía no ha terminado de leer el libro. En cambio, aún cuando no lleva tilde, es átono y debe escribirse sin tilde en los siguientes casos. Por ejemplo, tiene un valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque o a pesar de, tanto en la locución conjuntiva, aun cuando, como seguido de un gerundio, participio, un adverbio o un grupo preposicional. A ver, tenemos la oración. Aún siendo enemigos se respeta. Es decir, que puedo decir, aunque eran enemigos, se respetaban. O sea, puedo reemplazarlo por un aunque, ¿no? También tiene un valor inclusivo ponderativo y se utiliza con el sentido de hasta, incluso, también. El más usado es incluso. Aún dormida, se recita los poemas de Vallejo. O sea, que incluso dormida o incluso estando dormida o hasta dormida te recita los poemas de Vallejo. Se está refiriendo a eso. Entonces, cuando aún simplemente lo reemplazo por todavía, va contigo. Ya sea cuando se reemplaza por aunque, a pesar de, o sea, como concesivas, o incluso hasta puedo omitir la tilde. ¿Ya? Bien. Tenemos un segundo ejercicio de aplicación, pero creo que antes de este ejercicio pueden hacer su captura para que puedan practicar. Voy a buscar las preguntas para que podamos resolver. Ya, acá está. Esto era sobre acentuación. Vamos a dejar acá. Ujú. Faltan varias reglas. Todos son para tildar, pero con todas las reglas. A ver. Mm. Podrían resolver la pregunta 5. A ver. Resuelvan, chicos, la pregunta 5 y luego regresamos al ejercicio de aplicación.
Mm. A ver, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 5, chicos? Considerando el conjunto de reglas de acentuación, ortografía de la lengua española, ese librito azul, ¿no? Que en un momento les he mostrado, elija el enunciado que requiere mayor cantidad de tildes, mayor cantidad de tildes. La A, Vamos a ver. La letra A, me dice su compañero. A ver, ¿qué dicen los demás? La B. La D. Ujú. A ver. Ya. Tenemos entonces, a ver, en la letra A, me decía uno de sus compañeros, la mayoría de los mamuts, podríamos poner mayoría, el hiato acentual, mamuts no porque es una aguda terminada en secuencia, última esdrújula, glaciación aguda. Habían tres. A ver, en la B, de Seaboard, los Seaboard, acá sí porque es grave terminada en secuencia consonántica. Con los superhéroes, se enfatiza aquí. Las películas, acá, películas de ficción, ficción. A ver, ¿qué más? En la C, el sándwich de pollo es una comida rápida y fácil. A ver, tenemos sándwich, sándwich. ¿Qué más? Rápida, fácil, también, ¿no? Lía, hiato. Debes averiguar cuál, acá hay un interrogativo que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la función de los bíceps, tríceps? Hasta el momento era la que mayor cantidad tiene, ¿no? El guión del Webster, por un puñado de dólares, un plagio. Ya tenemos entonces la opción. ¿Cuál entonces era el que tenía más? Pues la letra D. La letra D era mi respuesta correcta. ¿No? Teníamos uno, dos, todavía no habíamos visto esta, pero este es un interrogativo, es enfático y lleva tilde también. Función aguda termina en N, bisectrices graves termina en secuencia consonante. ¿Ok? Ya. La 4. En la 4 también podemos trabajar. El hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, como leer, leo y leí. Se conocen dos clases de hiato, el simple y acentual. El hiato acentual se tilda con independencia de las reglas generales de acentuación. En consecuencia, señala la serie de palabras que debe tildarse por contener hiato acentual. A ver, ¿cuál tildaríamos? ¿Cuáles tendrían tilde? La B. La B, ya. Vamos a ver. A las demás.
La B. También la E. La B. Ahí hay La otra B. regla. Ujú. Mm, ya. Tenemos entonces efectivamente que en mohíno tiene tilde en la I. Ay, el hiato se produce en la ruptura moí, no. La ut, no es laut, sino la ut aguda. Aquí hay también una regla que todavía no hemos visto en las palabras compuestas. Ahorita lo vamos a hacer rápidamente. Tardíamente. Si tardía tenía tilde, ¿no? Los adjetivos cuando tienen tildación, ¿no? Y se agrega la terminación mente se convierte en adverbio. Mantiene su tildación, dice la regla. Entonces, tardíamente lleva tilde. No es tardía, sino tardíamente. Etíope, entonces ahí también lleva tilde en la I, ¿no? Se presentan hiatos acentuales. Tenemos la letra entonces B como respuesta correcta. Las demás opciones, pues no había. En paranoico no hay, por ejemplo. En guíalo sí, tedium no hay, sauco tampoco, maullam, ya tampoco. Heroínas, ahí sí, egoístas también, pero no hay por ejemplo, oiga. Rehuimos tampoco hay, grave. Tío vivo no hay, acá vi, es la sílaba tónica. Paranoia tampoco, excluidos tampoco, rugía sí. Hiato acentual, camaleón. Hay tilde en la O, pero no hay hiato acentual. Instruía y dictongo, se tilde en la I porque es aguda, ¿no? Así que queda ahí en la B. A ver, pasamos justamente a estas reglas de los interrogativos ahora, chicos, y de los exclamativos. Ya nos quedan 15 minutos. Vamos a conocer todas las reglas antes de practicar. Los interrogativos y exclamativos son los enfáticos, qué, quién o quiénes, cuál, cuáles, dónde, cuándo, cómo, cuántos, cuántas, cuántas. Se escribirán con tilde, mientras que los relativos, o sea, los que no son enfáticos, y tampoco las conjunciones no la requieren, ¿no? Los relativos son los pronombres relativos, por ejemplo, que pueden estar también después de algún sustantivo al cual están modificando. Pueden haber pronombres relativos. Las conjunciones sirven de nexos. Suelen estar como completivas, por ejemplo. Entonces tenemos acá algunos casos. Con tilde, pronombres interrogativos. ¿Cuánto te costó el libro? Dime cuánto te costó el libro, ¿no? Tanto formas directas, indirectas, ¿se acuerdan de los interrogativos pronominales? Ahí está. O exclamativos, ¿qué frío hace? Si supieras qué frío hace, no vendrías por acá. Llevan tilde. También cuando actúan como sustantivos, es decir, están después de un determinante, como el artículo. Por ejemplo, averigua el cómo, el, ¿no? Cómo, el cuándo y el dónde. Entonces se convierten en nombres de aquellos sucesos. Van a llevar tilde. No llevan tilde cuando son relativos. Por ejemplo, el libro que leí es muy interesante. El que está refiriéndose al libro. Moisés, quien es médico, es muy responsable. Se refiere a Moisés, quien no lleva tilde. La manera como baila es contagiosa. Cómo modifica a manera. Son relativos. No llevarán tildes esos relativos. No son enfáticos, recuerden. Como conjunciones también completan la idea del verbo. Muchas veces Julia sabe que el libro es interesante. ¿Qué sabe? Sabe esto. El libro es interesante. Conjunción. Dalia es tan honesta como su padre. Nexo. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Cuando no lleva tilde.
Además, cuando lo pronunciamos nos damos cuenta si llevan o no llevan tilde. Después están la acentuación gráfica de las formas o expresiones complejas. Así es el título que le da la RAE. Estas expresiones complejas se refieren a formas compuestas que vamos a encontrar. Por ejemplo, las palabras compuestas sin guión. Cuando están sin guión, dice, los compuestos escritos en una sola palabra se someten a las reglas de acentuación como si fueran voces simples. Si yo junto 100 y pies, voy a pronunciarlo como una sola palabra, 100 pies. Recae en la última sílaba, por eso está resaltada. Al recaer en la última sílaba se convierte en palabra aguda que termina en vocal y llevará tilde por esa razón. Décimo séptimo. Si yo separo décimo, es un esdrújulo y llevará tilde. Si separo séptimo, es esdrújulo y también llevará tilde. Pero si yo lo junto, el primer elemento va a perder la mayor fuerza de voz porque recaerá en la antepenúltima sílaba al pronunciarla. Décimo séptimo, aquí. ¿Ven? Se tildó por ser esdrújulo. Corta más césped, pronuncio y digo corta césped. Se convierte en grave terminada en una consonante diferente de N y S. Por eso lleva tilde. O sea, se someten a las reglas. ¿Ven? Otro caso es cuando las palabras compuestas se unen con un guión. Nos dice que las palabras que integran este tipo de expresiones mantienen la acentuación gráfica que le corresponde como voces autónomas. Entonces, cada una, si tiene tilde, se mantiene su tilde. Económico, llevará tilde porque es esdrújula, ¿no? Social, en cambio, no, porque es aguda terminada en N. Israelí lleva tilde porque es aguda. En cambio, palestino nos lleva porque es grave terminada en vocal. Hispano nos lleva porque es grave terminada en vocal. En cambio, árabe sí lleva porque es esdrújula y se tildará siempre. Entonces, cuando las palabras se unen por guión, cada una se somete a las reglas que corresponden, de acuerdo a la ubicación de su sílaba tónica. Adverbios terminados en mente. Tenemos, por ejemplo, que los adverbios terminados en mente se derivan de adjetivos. Estos adverbios se tildan si lleva tilde el adjetivo base, o sea, el adjetivo en su forma original. Si yo digo fácil, el adjetivo fácil lleva tilde por ser grave terminada en consonante L, ¿no? Si agrego la terminación mente, lo convierto en un adverbio. La regla dice que si el adjetivo llevaba como adverbio, lo mantiene. Lo mismo sucede con ágil. Ágil es grave terminada en consonante L, lleva tilde. Al agregar mente también. Increíble. Acá hay un hiato acentual, por eso la I lleva tilde a pesar de que es grave terminada en vocal, ¿no? Pero se mantiene esa tilde al agregar mente también. Increíble, increíblemente, ¿ya? Entonces, si el adjetivo tenía tilde o no, pues como adverbio igual lo mantiene o simplemente tampoco llevará tilde. Tenía. Las formas verbales con pronombres enclíticos. Tenemos las formas verbales con pronombres enclíticos se someten a las reglas de acentuación, de modo que llevarán tilde o no según corresponda a la palabra resultante. Los pronombres enclíticos son los que se adhieren a los verbos y que logran formar palabras, por ejemplo, sobre esdrújulas muchas veces o esdrújulas, ¿no? Ya que se suman una sílaba más. Siéntese, se agregó el se, entonces se vuelve esdrújula y lleva tilde. Ayúdalas. Las es un pronombre, se suma una sílaba y se convierte también en esdrújula. Dímelo, lo mismo, ¿no? Esdrújulas.
Entonces son pronombres que se incorporan. Yo puedo decir tráiganmelo, ¿no? Entonces también se suma. Me y lo, se, las, los son pronombres que se agregan a las formas verbales. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, mi está claro. Vamos por las últimas reglas para practicar luego. La tilación en los casos de los latinismos y extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tilan según las reglas correspondientes. Entonces, tenemos la forma original, Toussaint en francés se escribirá así en cursiva además. En español ya lo escribimos en letras redondas y se someten a las reglas, croissant. Entonces recae en la última sílaba, se tila por ser aguda. ¿Okay? Es su forma original. No. Tengo recto en latín, no llevará, pero al tenerlo en letra redonda se vuelve grave terminado en M y puede tilarse. Boulevard, aguda terminada en L, no lleva tilde. Bonsai, aguda terminada en vocal, lleva tilde. Bypass, aguda terminada en S, puedo tildar. Espagueti, grave terminada en vocal, no se tilda. Todas estas palabras han sido entonces ya incorporadas al español, sus formas originales, se dan cuenta, no están tildadas y suelen estar en cursiva. Los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva, como lo estamos viendo por acá. Entonces hay otros ejemplos, Vox Populi, si está en cursiva no lleva tilde, por favor. Alma Mater, Software, Currículum Vitae, Habeas Corpus, Ballet, Pizza, van a ser pues extranjerismos, latín en algunos casos, que no están castellanizados, se deben de escribir en cursiva y si están en cursiva no los someten a las reglas. En cambio, cuando ya están adaptados, incorporados, sí los debo de someter a estas reglas y además están en letra redonda. ¿Ok? Ya. Bueno, ya están todas las reglas. Ahora sí, chicos, vamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo para resolver estas preguntas. Normalmente nos dicen que se debe ser 4, pero siempre le damos mal. A ver, quiero explicar estas dos últimas sobre el caso de el uso del porque y del conque, ¿no? La pregunta 11, chicos. A ver, en la pregunta 11. Creo que en la separata tampoco les han puesto esa definición de estas palabras. Así que vamos a ir bien. A ver, por ejemplo, dice. Para que los enunciados tengan correcta escritura y comprensión cabal, anote la forma porque ya. A ver, si tenemos, por ejemplo, la primera, o bueno, esta forma inicial del porque, el porque se va a usar como una conjunción causal. Conjunción causal. ¿Ya? Es como una respuesta equivalente a un ya que, ¿no? Es una conjunción causal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde podríamos encontrar una conjunción causal? En la B, En la B. Si hay gente que aún reza, dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Expresa una razón, dime, niegas, o más bien hay una forma enfática de interrogares. Ahí no habría, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué llegaste tarde? Llegué tarde porque hubo mucho tráfico, es como una respuesta, ¿no? Entonces yo podría encontrar esto en la E. No comprendía la gramática porque nunca la había estudiado, ya que nunca la había estudiado. Se puede reemplazar por un ya que también, ¿no? Por ejemplo. En cambio, el
otro porque cuando es separado y con tilde es un interrogativo. Posee un valor interrogativo. También exclamativo en algunos casos. ¿Sí? Ya sea en forma directa o indirecta. Ahí son enfáticos. Entonces, en la B, por ejemplo, era el caso, ¿no? Si hay gente que aún reza, dime, ¿por qué? ¿Por qué te niegas a escuchar? Es como si tú me preguntaras en forma directa, ¿por qué te niegas a escuchar? Con los signos de interrogación, ¿no? ¿Por qué te niegas a escuchar? Ahí es una pregunta que también voy a enfatizar por separado. ¿Por qué te niegas a escuchar? Pongamos, ¿no? Debo de escribirlo separado. Entonces dime por qué te niegas a escuchar. Igual es enfático. ¿Ya? Cuando es junto el por qué y con tilde, vamos a actuar como un sustantivo. Como un sustantivo que significa causa. Causa, razón o motivo. ¿Ya? Y suele estar entonces delante de esa palabra algún determinante, como en la letra C. No entiendo el porqué de su rechazo. ¿Ven? Está enfatizando. Y el porqué está antecedido porque por un artículo, él. ¿Ya? Nos falta el otro porqué separado también, ¿no? Ya. A ver, tenemos, por ejemplo, a ver, nos queda la Adolfo, el mal momento, Adolfo, el mal momento porque Celina atraviesa es evidente. Allí este porque va a escribirse separado. Entonces, faltaba este porque que la secuencia, en tal caso, de un pronombre, de la palabra por más el pronombre relativo, ¿no? Uy, ay, la hora se me va. Ya. Entonces, por preposición más un pronombre o conjunción, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Nos da la hora. Esto es igual a decir, por ejemplo, el mal momento por el cual, ustedes pueden reemplazarlo al decir por el cual o por el que, dependiendo del sustantivo que antecede. Como era un momento, yo tengo que poner en masculino el reemplazo, ¿no? Por el cual o por el que. También por la cual o por la que, ¿no? Esa es la forma. Por la cual, por la que. ¿Ok? Y la última, la D, dice, felizmente se caracteriza porque lleva dos acentos fónicos. Se caracteriza por esto. Acá es porque también separado. Pero en este caso actúa como una conjunción. El que es una conjunción, no un relativo. ¿Ya? Que también se puede dar. Entonces se separa. Chicos, ya no tenemos más tiempo. Se nos agotó.
Bien, nos vamos a quedar allí y la próxima semana entonces nos estaríamos viendo. Recuerden, chicos, que ustedes tienen un espacio de consulta académica para que después de resolver la separata, las preguntas, si tienen alguna duda, ingresen en los horarios que les han colocado. De acuerdo a su disponibilidad, también ustedes pueden hacer esa consulta. Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Buenas noches.